queridos amigos, en el año 89 yo tuve 10 estudios de Efesios. En el año 91-92 tuve 28 predicaciones de Efesios. En el año 2002 a 2013 tuve 75 predicaciones de Efesios. Y ahora dice Kevin que es el 48avo. Bueno, no pronuncio bien esto. Que he tenido 48 predicaciones de Efesios. Y me da pena pensar que es la última predicación que voy a tener de Efesios. Efesios 6. Tenemos que leer pocos versículos. Como hay algo de conexión entre 20 y 21, voy a comenzar en 19. Donde dice Pablo, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Si es triste terminar algo como una serie de mensajes, también es gozo saber que tenemos deseo y ganas de escuchar la predicación y saber algo de lo que dicen las Escrituras. Y cuando pienso en lo que tenemos aquí frente de nosotros, hay gran tentación pasar por alto y pensar que es nada más una nota personal y como su firma, él pone, versículo 23 y 24, la bendición. Pero nosotros decimos no es así, porque es palabra inspirada del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere compartir con la iglesia. Es algo que Dios quiere usar para instruirnos, animarnos y causarnos estar más y más firmes en nuestra fe. Y no debemos estar equivocados en ese punto. Hoy pueden mirar alrededor de este cuarto y los que están. Y nosotros sabemos que dentro de poco alguien puede estar ausente. Y no hablo de personas muriendo, sino hablo de la posibilidad de personas volviendo atrás, saliendo de la iglesia, saliendo de su confesión, saliendo de su fe. Y una persona decirnos en 1 año, 2 años que no quiere seguir a Cristo, no es inusual, tristemente. Y me pregunto, ¿quién será? Ojalá que nunca pase. Ojalá que no sea entre nosotros alguien que va pasos atrás, saliendo de su fe para negar su confesión de Cristo Jesús. Pero sí pasa. Y cuando pensamos en eso, tenemos estas palabras de parte de Pablo que da a nosotros lo que quiere decir el Espíritu Santo, y me parece bien decir que son palabras que pueden animarte, no ir atrás, no perder tu esperanza y tu fe. Y con esta idea vamos a enseñar lo que dice 21 a 24. Yo comienzo aquí en 21 y 22. Nos enseña acerca de la inspiración de las Escrituras. Nos enseña que tenemos que recibir la Biblia tal como fue dada a nosotros como algo inspirada,
algo que es inusual, no es literatura normal, no está sujeta a la instrucción normal, es algo en que tenemos que someternos. Y aún aquí 21 y 22, una nota personal bajo la inspiración del Espíritu Santo es lección espiritual, es lección inspirada. Entonces 21 y 22 es parte de la lectura de los versículos 10 a 20 de capítulo 6 y claro, pertenece a todo el libro, pero cuando él dice aquí de pasar Tíquico para causarle conocer lo que él hace, lo que Pablo hace es, entonces Pablo sabe que es algo importante para las iglesias oír y entender la obra de Dios en el mundo. Versículo 1. Es parte de la razón por la cual confesamos que las Escrituras, el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento, son libros inspirados, o sea, dados en su forma y en sus palabras por el poder del Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que Él reparte el Espíritu Santo cuando trae a nosotros una lección así. Entonces debes decir antes de estudiar 21 y 22 que estás esperando, que sea glorificado tu Dios en recibir la palabra, pero que seas tú instruido en recibir lo que dice. Y entonces debe de ser leído, conocido como parte de la vida cristiana en la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Sencillamente, ver a Tíquico es instrumento, causar la iglesia, conocer de Pablo. Es detalle que el Espíritu Santo no quiso pasar por alto. Las acciones, el ministerio de Pablo fue importante, no solo como apóstol, pero sí como representante de lo que Dios hace en el mundo. Y algo de regla. Podemos decir que Pablo, como apóstol, en su trabajo, en su viaje, en su predicación, en su estilo de vivir, en sus palabras, en las cartas suyas, son obras inspiradas por el Espíritu Santo, en su poder de evangelizar, en su poder de pastorear, en escribir cartas de doctrina para las necesidades de las iglesias. Tenemos que reconocer que algo va pasando que no podemos repetir, pero nosotros sí vamos a querer vivir de acuerdo con su regla, con su patrón. Pablo dice en realidad que sus obras son como reglas para poder regular cómo la iglesia funcionaría siendo fiel a Cristo. En otras palabras decimos, viendo 21 y 22, no tenemos libro de sugerencias. No tenemos Pablo que va por su propia cuenta, que se va por su propia idea, pero él va con la idea de enseñar, no en trivialidades, sino enseñar en lo que puede cambiar al mundo. La enseñanza de Pablo puede cambiar el mundo porque es el mensaje del Espíritu Santo, es el evangelio que él tiene. Y tu respuesta sería correcto. Seguir estudiando la palabra de Dios, seguir escuchando y poniendo por obra sus lecciones. Cuando hablamos así, nosotros decimos que, claro, Pablo quiere causar, versículo 21, los cristianos entender sus asuntos y lo que él hace. Y claro, cuando manda Tíquico a hablar de esto, él sabe que la iglesia así va a tener ganas de ser fiel. ¿Qué quiero decir con esto?
Es muy sencillo. El mensaje aquí es Dios hace su obra por medio de medios. Y el medio aquí es la obra de Pablo. Y la iglesia tiene que prestar atención y de su ejemplo y de su estilo sacar puntos. Y de sus reglas y de sus compromisos y con entender lo que Él quiere llevar a cabo, nosotros debemos oír que, claro, la iglesia tiene más oportunidad de ser fiel, evitar caídas y evitar la dificultad que cae a cualquier iglesia. Nosotros queremos seguir esto. Pero ¿qué sabes tú? Aquí quizás es los 50 o temprano en las 60 cuando Pablo escribió esta carta. Es después de Pablo estando en Éfeso como pastor. Es después de mucha persecución en muchas otras ciudades. Y ahora él está en la cárcel. Pero pronto, en pocos años, tenemos Jesús que escribió otra carta a Éfeso. En esta carta, ¿qué dijo? ¿Recuerdan de Apocalipsis 2:4? Si pueden abrir allí un momentito. Dice Jesús, y pocos años después de la carta, sí, 2:4, pocos años después de la carta de Efesios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y con todo el ejemplo y con todos los años de Pablo allí entre los de Éfeso, con toda su persecución, con todo su deseo de aguantar su persecución y no someterse durante persecución, luego Jesús podía decir que ellos perdieron su primer amor. Queridos amigos, debemos querer prestar atención. Y en punto 2 quiero decir así, Tíquico, que es la próxima generación de líderes, de pastores, y en los días de Pablo, Dios permitió a Pablo ver algo del futuro en sus hijos, en sus hermanos en la fe, que Tíquico aquí fue algo especial. Versículo 21. Fue hermano amado, fue fiel ministro en Jesucristo, poderoso para consolar. Nosotros podemos decir que esas cosas dan la sugerencia de un creyente que es maduro, un creyente que ha sufrido para mejorar su fe, un creyente que prestó atención a la enseñanza y luego vivía la enseñanza. ¿Y cómo llegó Tíquico en esa condición? ¿Cómo fue hallado fiel y de provecho para la iglesia? En primer lugar, podemos decir que fue fiel a Pablo. Abrimos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20 y versículo 4. Muchas veces tenemos la idea que Pablo, con uno o con dos, se fue a varias ciudades para predicar, pero aquí, Hechos 20, voy a leer 3-5, tenemos otra idea. Hechos 23, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y tú, por leer el libro de Hechos, sabes que en todas estas ciudades predicó Pablo, estableció iglesias. Y en esas ciudades Dios fue fiel,
llamar personas al ministerio, causar personas querer seguir Cristo y aprender de Pablo. Y aprendió de Pablo. Y pueden leer luego Colosenses 4:7, es casi la misma idea que tenemos en Efesios 6:21, pero pueden abrir el segundo de Timoteo 4:12. Segundo de Timoteo 4 y versículo 12. Y aquí tenemos una conexión sencilla. Y nos preguntamos por qué es guardado esa información. Dice 2 Timoteo 4:12, a Tíquico le envié a Éfeso. Confirmamos que estamos hablando de historia. Estamos hablando no de ideas, no es un cuento, no es algo que Pablo solo quiere poner en papel usando tinta. Él sabe que tiene un servidor fiel en Tíquico y pudo presentarse ante el tribunal de Dios con muchas ganas porque él fue fiel y con su fidelidad al Señor atrás de los años y en presentarse ante las iglesias, nosotros decimos que claro, Dios quiere establecer su iglesia, Dios quiere causar su iglesia, recibir algo. Y por fin regresamos entonces a 6 de Efesios, capítulo 6 de Efesios y versículo 22, que dice que claro, en las últimas palabras, por ser la próxima generación, por ser obra de Dios en la iglesia, Tíquico fue capaz de consolar sus corazones. Esto es algo sencillo, pero nosotros debemos guardar la enseñanza. Cuando buscamos los que van a guiar la iglesia, cuando buscamos los que van a ser de la próxima generación, cuando queremos animar personas, ser fieles y luego perseguir el ministerio, estamos buscando los que están creciendo en su poder, dar consuelo a la congregación y causar el pueblo de Dios entender otra vez que ellos tienen consolación en Cristo Jesús. Y ahora entonces finalmente llegamos a la doxología del libro. Versículo 23 y 24 correctamente son nombrados o bendición o doxología en el sentido de presentar una idea en oración, presentar la idea a los que van a recibir para expresar algo a ellos. Decimos que es palabra de bendecir. A veces bendecir tomamos en sentido de alabar. A veces usamos la idea de bendecir como manera de despedirse. Es algo formal. Es algo que usamos para ser profesionales. Y no es meramente una esperanza o deseo o fingir que hay buena onda con los que van a recibir la carta de Pablo. No es así. Lo que tenemos aquí está siguiendo un patrón. El patrón pueden ver en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Y aquí queremos leer los versículos 22 hasta 26. Números 6, 22. Aquí es el pueblo de Israel siendo establecidos como pueblo, como nación, con sacerdotes y culto. Y lo que pasó en el tabernáculo luego fue el templo, ¿verdad? Y dice 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis
a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y 27 es muy importante para nosotros. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y nosotros decimos que hay algo formal aquí. Y es obvio que aquí tiene que ver con el sacerdocio de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Es algo que no vamos a discutir. Pero luego tenemos en el Nuevo Testamento algo similar. Y pueden abrir a Mateo 16, por favor. No voy a causarles leer mucho más pasajes, pero quizás sus Biblias necesitan algo de ejercicio. Quizás estoy leyendo demasiados pasajes, pero Mateo 16. Y aquí, versículo 19, Mateo 16 es donde Pedro hizo su confesión muy famosa. Y luego Cristo hablando con Pedro para confirmar la importancia de su ministerio. Y dice 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces apenas dice Dios a Moisés que tiene que causar los levitas, específicamente la casa de Aarón en su sacerdocio, poner el nombre de Dios sobre la comunidad, en anunciar bendición, pusieron el nombre de Jehová sobre ellos. Y versículo 27 de aquel capítulo dice, así pondrá mi nombre sobre ellos. Y luego dice Jehová que va a bendecir lo que ellos hacen. Entonces dijimos esta mañana que hay algo relacionado, la cena del Señor y la circuncisión y cosas así están fuertemente ligados o atados con la realidad. Tan atado es circuncisión con la realidad del pacto que Dios dice, esto es mi pacto. Cada hombre de 8 días será circuncidado. Entonces nosotros decimos, el pacto en real es la señal. Pues así decimos, ¿verdad? Que en realidad el pacto no es la señal, pero la señal debe de estar con el pacto porque Dios así manda. Y luego Dios manda que ponemos el nombre de Jehová sobre el pueblo y Dios promete en esa acción poner su bendición. Y aquí Mateo 16, versículo 19, Pedro tiene que reconocer algo que va pasando y él tiene poder de atar o desatar. No atar, no desatar. Es decir, lo que él hace es ser representante oficial de la obra de Dios. Es algo importante, es algo formal. Y cuando regresamos a Efesios 6, 23 y 24, y pensamos que es bendición en doxología, palabra de alabanza, de bendecir, de despedir, entonces estamos pensando qué significa. ¿Es meramente tradición? No. Y no es algo de sacerdocio tampoco. Pedro no fue de sacerdocio, pero él tuvo algo oficial en atar y desatar. Y cuando pensamos en cosas como circuncisión,
o como la cena del Señor, y el Señor habla de estas cosas como el representante de su pacto, de su presencia. Sabemos que la realidad es más allá, pero no podemos tener la realidad sin estar de acuerdo con Dios cuando Él dice de la señal. En el Nuevo Testamento tenemos esa idea de la bendición casi igual en su estilo, no igual en sus palabras, pero igual en su estilo como la bendición de Aarón en Números 6. Pero ahora no es tradición, entonces no es de los católicos romanos, por ejemplo. Ellos tienen mucha tradición y es cierto que ellos hacen bendiciones en su tradición sin la realidad. Eso es muy triste. Pero aquí tenemos bendición en anunciar palabra de petición. Es decir, es una oración que no haces en tu closet, cerrado la puerta y tú y Dios hablando, pero es oración que anuncias con la persona que va recibiendo la petición. El punto no es orar, sino es bendecir, decir una buena palabra. Literalmente, bendecir quiere decir esto. Y dices tu palabra de petición y dices tu palabra frente a los que van a recibir tu petición. Estás diciendo algo similar cuando Pedro recibe la llave del reino de los cielos. Y él puede atar y desatar. Y el cristiano, Pablo como apóstol, pero pastores también y cristianos en general pueden bendecir. Decir de su bendición, ofrecer su deseo, su petición, querer ver su amigo conocido con beneficio, con fin de levantar su fe, con fin de dar confianza, con fin de confirmar su fe, con fin de poner reto, con fin de poner idea de avanzar lo que esa persona es en Cristo Jesús. Y cuando lees 23 y 24 de Efesios 6, así debes recibir. Pablo habla y él está juntando la idea de lo que él sabe es de Dios, paz y amor con fe a los hermanos. Y tú y yo tenemos poder, o sea, también responsabilidad de bendecir. Cristo dice de bendecir y no maldecir. Maldecir es para otro tiempo. Maldecir es cuando Dios viene airado contra sus enemigos, contra tus enemigos, y Él pone todos nuestros enemigos en el infierno y hace un fin de todos nuestros enemigos. Eso es maldecir. Por el momento nos manda bendecir hasta nuestros enemigos. Y ahora podemos ver la doxología con otras ideas o ver la bendición con otros ojos. Algo específico que Pablo tiene en su corazón. Pero en caso de Pablo es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio en esa carta 4 puntos que nosotros debemos recibir. Si hemos oído el mensaje de Efesios, si estamos conmovidos, entender que Dios habla aquí en todo el libro, debemos querer paz, lo que es una relación arreglada con Dios. Debemos tener amor con fe, que es algo de vivir lo que es la doctrina de Dios y Cristo.
Debemos entender que esta paz y el amor es de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y ahora es algo muy diferente de la bendición como es presentada a nosotros en Números 6, porque en Números 6 la bendición es de Jehová. Y no debemos olvidar que cuando Pablo habla así de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, Él pone a Jesús en el mismo nivel con Dios Padre, como iguales. Es una rústica confesión trinitaria. Es una confesión básica para causarnos entender y guardar que hay dos personas. Esas dos personas son Dios, pero un solo Dios, pero son dos personas y tenemos que estar conmovidos. Lo que tenemos es de Dios, es del Señor Jesucristo, nuestro Dios con nosotros. Y luego algo espiritual y algo especial. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina allí, porque hay aquí lo que tenemos como condición. Pero más bien decimos que es algo de reconocimiento. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y decimos reconocimiento porque el punto es reconocer que los que tienen gracia siguen a Jesucristo y tienen tal amor que no cambia, que no tiene fin, que no es meramente una temporada. Job, hablando del hipócrita, dice que el hipócrita llega en el momento de dificultad y ora. Pasando su dificultad, se apaga su fuego de oración. Aquí Pablo reconoce que seguir así no es gracia. Gracia es seguir en amor. Gracia es seguir hasta el fin. Gracia es querer, buscar el amor y amar a nuestro Señor Jesucristo sin faltar o sin perder nuestra fuerza de amor. Otra vez tenemos que ver pocos años entre la carta de Efesios, escrito por Pablo, y la carta de Efesios, escrita por Jesús. Pero tengo esto en tu contra. Has perdido tu primer amor. Eso es donde el cristiano tiene que tener cuidado. No quiere decir, en relacionar estos dos versículos, que el uno contradice al otro. En contexto de Efesios 6, el punto es despertar en nosotros un amor, causarnos querer vivir por esta enseñanza, tomar la enseñanza, seguir con la enseñanza y no faltar en aplicar la enseñanza a nuestra vida. En Apocalipsis 2:4 no quiere decir que no son convertidos, pero sí quiere decir que están o a punto de caer o en tentación o estar desfiados o estar desanimados. Eso no debe de pasar. Entonces, cuando pensamos así, los dos están de acuerdo. Efesios 6:24 y Apocalipsis 2:4 están de acuerdo, porque las dos tienen la idea de despertar algo dentro de nosotros.
puede causar una reacción de examinar el corazón, puede causar un examen para decir si hay algo que hacemos que es relacionado con la hipocresía. Queremos hacer todo para quitar esto de nuestra vida. Si hay algo en nuestra vida que nos estorba en seguir a Cristo con todo el corazón, tenemos que quitar esto. Si hay algo en nuestra vida que dice que hay otra cosa más importante que vamos a buscar en vez de el reino de Dios, hay algo que necesitamos hacer y es luchar en la oración y seguir luchando hasta poder decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios. Suena difícil cuando estamos predicando en Efesios. Muchos de ustedes van a reconocer que eso 6:24, este versículo es lo que he leído la mayoría de veces para terminar el culto. Y creo que es para no amenazar, es para causarnos no faltar, no perder nuestra esperanza y no dejar nuestro amor estar frío frente a nuestro Cristo Jesús. Nunca queremos oír Cristo decir a nosotros que hemos perdido nuestro primer amor. Queridos amigos, cuando terminamos así, nosotros tenemos ganas de no ser los que van a faltar o van a salir o van a ir pasos atrás. Está dentro de todos o la posibilidad, de ir pasos atrás. Cada día en despertar, ojalá que digan en sus primeras oraciones que tengan el día y que sea día de amar a nuestro Señor Jesucristo. Amén.